Hola a todos, soy Carmen Plutón y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo responder a la primera pregunta de Historia de la Filosofía, la famosa disertación filosófica. Mis alumnos de clases particulares están locos con esta pregunta y es que está diseñada para evaluar tu madurez, tu creatividad y tu pensamiento crítico y siempre en torno a temas de actualidad pero desde una perspectiva filosófica. Vamos a empezar entendiendo qué es lo que busca esta pregunta. La disertación filosófica no es solo una respuesta argumentativa, es un ejercicio que combina la reflexión personal y el análisis crítico con ciertos elementos filosóficos. Y ojo que todo esto está dentro de un máximo de 400 palabras. ¿Cuál es el objetivo principal? Demostrar cómo aplicas conceptos filosóficos pero a problemas actuales. Más allá de dar tu opinión, se trata de conectar el tema con cuestiones universales como puede ser la libertad, la realidad o el progreso. Vamos a ver cómo estructurarla para aprovechar al máximo esta oportunidad. Lo primero que debes conocer es la estructura. Recuerda que el máximo son 400 palabras y aunque puedes pensar que como son un máximo 400 podrías poner 200, por ejemplo, no te lo recomiendo. Debes acercarte lo máximo posible a estas 400 palabras. Si no, tu disertación se quedará bastante incompleta. Vamos a dividirla en tres partes. Una introducción que enmarque el tema y plantee tu postura, un desarrollo donde argumentas con claridad y profundidad y por último la conclusión que resuma tus ideas y dé un cierre con fuerza. Esta estructura es fundamental para organizar tus ideas de forma clara y lógica, lo que va a ser clave para obtener la puntuación máxima. Además, te permitirá conectar tus reflexiones con conceptos filosóficos relevantes para la pregunta que te hagan. Antes de pasar al ejemplo, quiero compartir un consejo clave contigo. A mis alumnos les digo siempre que aunque la disertación debe ser completa y sólida, la introducción y la conclusión son las partes más importantes. ¿Y esto por qué? Una introducción atractiva despierta el interés del lector, en este caso el lector es quien nos corrige, y lo predispone positivamente hacia tu texto. Por su parte, una conclusión impactante deja una impresión duradera y eleva la percepción global de tu respuesta. Si estas partes son flojas, el corrector puede quedarse con una sensación algo negativa. Ojo, incluso si el desarrollo estaba bien. Por eso es muy importante que la introducción y la conclusión sean lo suficientemente buenas para generar este impacto positivo al inicio y al final. Para ilustrar el proceso trabajaremos con un ejemplo que podrías encontrarte en la prueba. De hecho, la pregunta está sacada del modelo oficial de la PAU. La pregunta dice, ¿cómo afectan a las personas jóvenes en la actualidad la realidad virtual y el mundo digital? Voy a enunciar cómo podrías estructurar esta disertación, pero recuerda que esto es solo un ejemplo para guiarte, no es una disertación completa. Lo importante es que sigas estas pautas y que las adaptes a tu estilo y evidentemente también a tus argumentos. Comenzaremos con la introducción. El objetivo principal de la introducción es enmarcar el tema y plantear el problema filosófico y además presentar cuál es tu postura. Una posible introducción para la pregunta que hemos planteado podría ser: la realidad virtual y el mundo digital han transformado nuestras formas de relacionarnos, aprender y experimentar el mundo, pero ¿hasta qué punto estos cambios son beneficiosos para los jóvenes? Como te he mencionado, te voy a dar las pautas para realizar bien cada uno de estos pasos. Entonces, las pautas para hacer una buena introducción serían, en primer lugar, define brevemente el tema y conecta con su impacto en la actualidad. Y lo segundo que debe tener una buena introducción es plantear una pregunta o un problema que invite a la reflexión filosófica, como podría ser: ¿qué significa la realidad en un entorno virtual? ¿Estamos perdiendo nuestra autonomía frente a la tecnología? Es decir, plantear una pregunta que la persona que está leyendo lo introduzca un poco en lo que va a ser la lectura, pero también que reflexione, que sea partícipe del texto que tú vas a escribir. La tercera pauta sería presentar tu postura de forma clara para guiar el desarrollo de tus argumentos. Esta introducción que hemos planteado llama la atención porque destaca el impacto del tema en la actualidad y plantea una pregunta que guía la reflexión. Y con ella vamos a pasar ahora al desarrollo. En el desarrollo necesitas presentar entre 2 o 3 ideas centrales que respondan a la pregunta de la disertación.
Te voy a enunciar cómo podrías plantearlas. Podríamos plantear un primer argumento en el que dijésemos algo así como que puedes hablar sobre cómo la realidad virtual facilita la comunicación global, transformando la forma en la que las personas interactúan y creando nuevas posibilidades para la conexión humana. Pero no olvidemos que es una disertación filosófica, entonces tenemos que darle esa relación filosófica. Por ejemplo, siguiendo la metáfora de la caverna de Platón, podríamos decir que la realidad virtual es como las sombras en el muro, una simulación que puede alejarnos del conocimiento verdadero al centrarnos en lo aparente en lugar de lo esencial. Como segundo argumento, podrías abordar el impacto negativo como la dependencia digital o la pérdida de concentración, algo que filósofos tanto contemporáneos como clásicos habrían advertido y además han abordado pues, en sus diferentes teorías, ¿de acuerdo? En este caso, la relación filosófica que podemos buscar, por ejemplo, en el caso de Descartes en sus meditaciones metafísicas, nos alerta sobre cómo nuestros sentidos pueden engañarnos, igual que la realidad virtual presenta un mundo ilusorio que confunde nuestra percepción de lo real. También puedes mencionar a Aristóteles. Siguiendo la ética de Aristóteles, en uso equilibrado de estas tecnologías podría ser el camino para aprovechar sus beneficios pero sin caer en exceso. Y tercera cuestión, ¿cómo vinculamos las ideas? Es fundamental que tus argumentos estén conectados con el problema filosófico central. ¿Cómo redefine la tecnología nuestra noción de realidad y nuestras relaciones humanas? Pues para conectar todo esto tendrías que usar conectores, por ejemplo, por otro lado, en contraste, sin embargo, para de esta forma mantener el texto bien cohesionado, que sigamos un razonamiento lógico. Y relaciona siempre, como te he mencionado, con conceptos filosóficos relevantes que de esa forma refuercen tus ideas. Como puedes ver, en el desarrollo no te basta con dar tu opinión sobre el tema, sino que necesitas conocer bien la teoría para poder ofrecer soluciones a ese problema concreto, pero con conceptos filosóficos que has estudiado. Y por último, vamos con la conclusión. Aquí es donde debemos resumir las ideas principales y cerrar con una reflexión que deje una impresión duradera, lo que a mí me gusta llamar el chimpún final. Por ejemplo, podríamos decir: la realidad virtual y el mundo digital han transformado la vida de los jóvenes, abriendo puertas a posibilidades antes inimaginables. Sin embargo, su verdadero valor dependerá de nuestra capacidad para manejarlos con responsabilidad y visión crítica. Solo así podremos formar ciudadanos que no solo vivan en el mundo virtual, sino que estén preparados para cambiar el mundo real. Como puedes ver, trato de no ser dramática en cuanto a todo malo, todo bueno, sino dejar también esta libertad del individuo en cuanto a que sus acciones van a marcar pues cómo actúe, en este caso en referencia a la realidad y a la inteligencia virtual, ¿no? Por eso es importante que pensemos bien la frase, que no seamos demasiado drásticos, sino que invitemos siempre a esa reflexión, pero ojo, siendo coherentes con lo que hemos ido desarrollando a lo largo del texto. ¿Cuáles serían las pautas para una buena conclusión? Como hemos dicho, resumir los puntos principales sin repetirlos de manera literal. Segundo, relacionar tus ideas con implicaciones más amplias, como te acabo de mencionar, el progreso humano, la ética o la noción de la realidad. Y por último, este chimpún final. Cierra con una frase impactante que conecte con el lector y también eleve a esa reflexión filosófica. Como acabo de mencionar, que no hagamos un cierre brusco, que no seamos demasiado dramáticos a la hora de cerrar, sino que ese cierre te invite a reflexionar, que no caiga en saco roto, como decimos. Antes de pasar al siguiente punto, quiero recordarte que este ejemplo es solo una guía para mostrarte cómo podrías desarrollar cada parte. Lo importante es que tu disertación tenga una estructura sólida, argumentos claros y que esté conectada con conceptos filosóficos relevantes. Aquí no hay respuestas incorrectas como tal, porque se trata de una reflexión personal. Lo que marcará si está bien o no son tus argumentos, la estructura que sigas y cómo seas capaz de detallar tus ideas. Por lo tanto, ahora sería tu turno de practicar y poder desarrollar tu propio estilo.
Antes de terminar, vamos a abordar algunos consejos generales para asegurarte una disertación de calidad. En primer lugar, estructura clara y definida. Sigue siempre una buena estructura, como hemos dicho, introducción, desarrollo y conclusión. Y asegúrate de que cada parte cumpla su función específica, pues captar la atención, desarrollar los argumentos y cerrar con impacto. Segundo, sé conciso y preciso. Tienes un límite de 400 palabras, por lo tanto, cada frase debe tener un propósito. Evita extenderte de manera innecesaria y asegúrate de que tus ideas quedan completamente claras y bien organizadas. Apóyate en conceptos filosóficos y en autores clásicos. Relaciona tus conceptos con autores como Platón, Kant, Descartes, porque de esa forma conectar tus ideas con esos conceptos clave, como puede ser la realidad, la autonomía, la ética, lo que vas a conseguir es que se enriquezca tu respuesta y que demuestre tu capacidad para profundizar en el tema. Evita las generalidades. Cuanto más específicos sean tus argumentos y ejemplos, más sólida será tu disertación. Por ejemplo, en lugar de decir la tecnología es buena o mala, no. Eso fuera, eso lo hemos dejado en otros cursos atrás. Aquí tienes que profundizar en cómo la tecnología, en el caso que hemos abordado, afecta a tu libertad, a la interacción con otras personas e incluso a nuestra propia noción de realidad. Como consejo extra te diré que durante el curso podrías investigar autores contemporáneos que complementen a los clásicos. Aunque estos no te vayan a entrar propiamente en selectividad, sí que pueden enriquecer tu texto. Por ejemplo, a Byung-Chul, que ha analizado el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Entonces, gracias a esto podría enriquecer tus reflexiones. Pero eso sí, como te he dicho, no te olvides que en selectividad el eje central y principal son los autores clásicos. Esto es simplemente si en algún momento tu profesora te pone una disertación para que practiques, no está de más que investigues si hay algún otro autor que puedas mencionar para enriquecer tu disertación y poder al final hacerlas más argumentadas. Pero como digo, el foco está puesto en autores clásicos. Y aquí lo que importa, ¿cómo van a ponerte la nota? Pues te tienes que acordar que los evaluadores buscan originalidad, claridad y un razonamiento bien estructurado. No se trata de lo que dices, sino de cómo lo dices. La corrección valorará especialmente la calidad de tu argumentación, la relación con ideas filosóficas relevantes al tema del que se te pregunta y tu capacidad para conectar esas ideas con el problema planteado y con la actualidad. Además, presta mucha atención a la gramática y a la cohesión, porque sin ninguna duda van a penalizar, ¿de acuerdo? Una buena redacción puede marcar la diferencia en tu nota final, así es que tómate unos minutos al final para revisar tu texto antes de entregarlo. Esto, consejito que a veces se nos olvida. Espero que esta guía te haya sido útil y recuerda, la disertación no es un castigo, es un comentario que te da la oportunidad para reflexionar y para destacar en el examen. Si tienes alguna duda o quieres preguntarme algo sobre algún tema en concreto, déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más consejos, más ejemplos y muchísimo más contenido. Así es que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!